Y especialmente hoy el tema va dedicado a los niños y a los papás que tienen que educarlos, y hay un elemento, hay casi que un valor que hay que formar en ellos, una habilidad, y es la resiliencia. ¿Cómo fomentar esa resiliencia en nuestros niños? El mundo ya todos lo sabemos por los medios de comunicación, cada vez nos enteramos más que el mundo puede llegar a ser un lugar muy aterrador. De hecho, muchas personas han tomado la decisión de no tener hijos, pero pues tampoco nos podemos ir al extremo porque es que el peligro siempre ha existido en la vida. Entonces, nuestros hijos, los altibajos de la vida y todo lo que ocurre, en realidad lo que nos hace es manifestarnos y sacar adelante toda la fuerza y todo aquello que tenemos escondido como seres humanos. Eh, Siempre podemos cambiar y siempre podemos cambiar desde la prevención y desde la educación. Entonces podemos establecer en realidad nuestros hijos cómo es que se van a formar, cómo van a responder ante cada vicisitud que se presenta en la vida. Ellos deben saber primero que todo reconocer cuáles son sus habilidades, cuáles son los recursos internos que ellos tienen y cómo se van a defender. El primer criterio que tenemos que tener en cuenta para educar a unos niños resilientes, pues es la habilidad. ¿Cómo vamos a formarle habilidad? Es una competencia que debemos formarles a través de la forma como que ellos se perciban. Es aquel sentimiento que ellos tienen de hasta dónde son capaces, hasta dónde pueden ir, qué tanto pueden hacer y hasta dónde pueden llegar para lograr un resultado en defensa de su propia seguridad. Esta habilidad además se puede desarrollar a través de las fortalezas. Cuando ustedes tienen hijos, chicos en casa, y se centran en las debilidades, lo que hacemos es ir en contra de este valor de la habilidad. Tenemos que enseñarles es a reconocer sus fortalezas, qué es lo que pueden enfrentar. Tenemos que retarlos, no dejen que sea TikTok quien rete a sus hijos, sino ustedes son los que tienen que retar a sus hijos con cosas importantes como por ejemplo manejar una dificultad, superar un conflicto, tolerar la frustración, enfocarse en algún error, identificando los incidentes específicos es algo casi que traumático para ellos. Tenemos que centrarnos más que todo es en la habilidad y lo que hicieron y lo bueno que tuvieron para resolver algún tipo de situación. Luego de esta habilidad viene la confianza. Entonces tenemos que desarrollar una gran confianza en ellos, pero no una confianza de aquella persona que es irresponsable y cree que lo puede todo, porque nuestros chicos recuerden que son muy arriesgados y pueden llegar a enfrentar algunos peligros importantes de una forma absurda y llegar a unas consecuencias que pueden ser fatales. Hay que crear confianza y la confianza se crea de la mejor forma cuando el niño no tiene unos padres que los están gritando y los están asustando todo el tiempo. Miren que hay niños que a veces quieren demostrarle a sus papás que son capaces de algo y su papá los regaña con un grito. En este momento el mensaje que les da es que tal vez ellos no sean capaces de lograr eso que están tratando de hacer. Hay que enseñarles el peligro, pero hay que también reconocerles de una forma clara, de una forma honesta, también de una forma íntegra en la forma de reaccionar con los hijos y en el lenguaje y el tono del lenguaje que se utiliza, y además darles a entender que hay bondad en ellos, pero que hay fuerza también, que pueden ser mansos, pero nunca mensos, y ahí va la resiliencia. Hay que reconocer cuando el niño haga las cosas muy bien y decírselo. Hay otro valor que es la conexión. Entonces, cuando vamos a lograr la conexión con ellos, tiene que ver con desarrollar esos vínculos entre las partes y los miembros de la familia, pero también entre las personas del entorno social en el cual ellos se desenvuelven. Cuando hay que desarrollar conexión, no quiere decir que el niño se tiene que conectar con todo el mundo a su alrededor, sino tiene que ver con que el niño tiene que saber con quién se conecta, pero también con quién se desconecta. Ellos tienen que aprender a reconocer el peligro, las personas, ciertos estereotipos de las personas y comportamientos ante los cuales ellos tienen que encender una lucecita de alarma y mantenerse desconectados de ese tipo de grupos. Puede ayudarse al hijo a conectar con otros, creando ese sentido de seguridad a nivel de su físico, la seguridad emocional. ¿Por qué hablo de la seguridad física? Porque la seguridad física tiene que ver mucho con esa autoestima y la forma como ellos se perciben. Un niño inseguro que no está seguro de su físico, de su aspecto, porque su papá o su mamá los tienen sometidos a dietas siendo muy pequeños y les restringen una cantidad de cosas y además no les promueven la actividad física en familia,
pues ellos van a tener su autoestima a menos y sus complejos de inferioridad, y esto los va a hacer que no conecten de la forma adecuada. Y cuando se encuentren con personas que les ofrecen algún tipo de conexión, por simple que sea, se pegan de ahí. Entonces, pilas con eso. Viene otro de los aspectos a tener en cuenta y de los que tenemos que trabajar para ayudarles a desarrollar, y es el carácter. El carácter, recuerden que no es tener a alguien huraño, alguien bravo, alguien que dice no a todo, sino alguien que tiene toda la seguridad para decir no, para que sabe en qué momento es que ellos pueden abrir una puerta o cerrar la puerta ante cualquier situación. Se fortalece el carácter a través de los comportamientos que ellos ven en los demás y que afectan a los demás. Por eso los padres son tan importantes. Si los hijos tienen padres que no han desarrollado muy bien su carácter, pues sus hijos van a tomar este modelo y a partir de allí van a empezar a construir la interrelación con los demás seres en sus círculos sociales. Ayuden a la persona a que se reconozca como una persona amable, pero lo que les vuelvo y les repito, una persona mansa pero no mensa. Ser amable no quiere decir que tiene que decir que sí a todo. El carácter tiene que ver sobre todo por saber qué es lo que el niño le gusta, a qué le puede decir que no, pero también ante qué situaciones tiene que reaccionar y de qué forma lo debe hacer. Fomentar el desarrollo de la espiritualidad es importante también en los chicos, porque el hecho de saber que por encima de todo, por encima de todas las voluntades individuales, pueda existir una voluntad superior, hace que los niños aprendan desde niños que la confianza está presente, que ellos tienen con qué responder ante algunas situaciones que son inexplicables, que pueden ser injustas y que pueden ser incluso impredecibles, como casi todo en la vida. Hay que evitar el tema del racismo, las declaraciones o esos resentimientos. A veces hay padres que hablan de el negro ese o el yo no sé qué y hacen una cantidad de calificativos que lo que hacen es imprimirle a los niños una idea de racismo, de discriminación, y entran a un mundo en el cual se van a sentir discriminados, pero también van a discriminar a los demás. Entonces hay que evitar como ese tipo de apodos y ese tipo de palabras que se utilizan para nombrar a nuestros hijos, que pretenden ser cariñosas, pero en realidad terminan siendo lesivas para su propia autoestima y para su inferioridad o su superioridad. Otro aspecto, la contribución. Hay que enseñarles a que contribuyan, que ellos son factores fundamentales en el desarrollo. Miren que en nuestra serie de Telecafé de Democracia para Dummies habla mucho del tema y resaltan ese valor de la contribución. Cómo contribuir, cómo soy parte de un entorno, de un grupo social, de una familia, y cómo contribuyo. La resiliencia, cuando alguien se expone a una dificultad demasiado grande, a un dolor demasiado grande y a pérdidas demasiado grandes, a veces la única forma como ellos logran rescatarse o logramos rescatarnos de ese momento depresivo y de gran angustia y de gran dolor es sirviendo a los demás. Y si yo reconozco que a pesar de que esté en la inmunda y que no tenga mucho que aportar, puedo contribuir en donde estoy, en mi familia, en mi hogar, en círculos más grandes, y que siempre, en cualquier momento, tengo la capacidad de contribuir, pues soy resiliente, porque cuando sirvo a los demás me siento útil, y si me siento útil mi autoestima se eleva, mis complejos de inferioridad desaparecen y siento que vale la pena permanecer en esta vida. Hay que mejorar esas competencias en los niños, pero también hay que enseñarles a enfrentarse. Hay papás que cometen el error de decirle a sus chicos cuando tienen problemas que defiéndase, pues si le pegó una patada, dele otra, si le pegó un puño, pues pégale su puño, y enseñarles a enfrentarse. Pero enseñarles a enfrentarse no es enseñarles a tomar la justicia de mano propia. Enseñarles a enfrentarse es tolerar un poco la frustración de no poder reaccionar, pero también ayudarles a mejorar ese control de impulsos. Saber que tomar una decisión o tener un impulso de golpear a otro compañero o a alguien en un momento de rabia, o también tomar decisiones en momentos emocionalmente muy felices, puede ser contraproducente porque estamos intoxicados por una emoción que no nos deja ver con claridad y tomar una buena decisión a partir de una muy buena elección. Hay muchos factores, demasiados factores, y saben que aquí en esta sección cada vez les complementamos, porque no es la primera vez que hablamos de resiliencia, pero muchos padres nos escriben porque no saben en realidad cómo fomentarlo. Pues aquí les ha quedado un abrebocas de qué cualidades deberían fomentar en los chicos.
Bueno, hoy yo creo que mamás tenemos en estudio, no, creo que hoy estamos, hoy no tenemos mamás en estudio, pero tenemos a nuestros psicólogos de cabecera, compañeros asistentes de psicología y de sexualidad, que es Víctor, Sofi y Tatán. Víctor, ¿quisieras preguntarme algo o aportar algo para la construcción de este tema para nuestros televidentes? Doc, primero que todo un saludo por supuesto en la distancia, muy cordial, arrancando esta semana, Doc, construyéndonos entre todos y qué buen tema, la verdad que pues bien práctico enviar este mensaje, además porque la resiliencia seguro nos va a llevar a enfrentarnos mejor con la vida, Doc, pero yo sí quisiera saber en el colegio, los niños, cómo pueden trabajar esa resiliencia, porque bueno, lo hemos hablado desde el hogar, donde sus padres seguro estarán muy pendientes, pero en el colegio, ¿cuál es la manera para trabajar mejor la resiliencia y qué tener en cuenta a la hora de que los niños están sin sus padres, están allí ya en otro rol y cómo podrían pues, precisamente mejorar este tema de la resiliencia, Doc? Sí, Víctor, bien, me parece clave eso que acabas, esa observación que haces y esa pregunta es porque en realidad tal vez los niños hoy día están permaneciendo mucho más tiempo con sus maestros que con sus padres y los maestros como ejercen un rol muy activo en lo que tiene que ver con la orientación, la dirección de esa formación de esos chicos y son sus modelos también, uno los podría poner en la misma categoría de los padres y ellos deben ser también, primero, resilientes, pero ellos deben formarse en la resiliencia, o sea, no por el hecho de que algún ser vivo haya enfrentado una dificultad y haya salido adelante, ya lo convierte en un experto para modelar a otros a partir de la resiliencia. Entonces los maestros, yo no conozco en realidad cuál es el programa curricular de ellos, pero debería ser incluido para ellos un programa de formación en el cual ellos manejen estos aspectos. Ellos a veces tenemos a maestros de vieja data, maestros de nueva data y hay diferentes tendencias. Los de vieja data tenían una forma de educar un poco diferente, un poquito más fuerte, un poquito más bravos, un poquito más serios. Ahora los de la nueva ola, en los maestros hay mucho juego, hay mucho dinamismo. En cualquiera de las dos formas de educar, siempre hay elementos que pueden faltar. Por ejemplo, en el que maneja el juego, puede manejar tolerancia a la frustración, ganar, perder y cosas así en ellos, y eso es resiliencia para los niños. Pero también les puede faltar elementos que tienen que ver con enfrentarse, con control de impulsos, con la agresividad, porque en el juego pues aparentemente no lo hay. En cambio los de vieja data pues dejan de lado un poquito ese tema de comunicación a través de la dinámica, pero también se centra mucho en lo estricto, en lo perfeccionista, en la tarea, en la nota, en el primer puesto, en cosas así que hacen que los chicos también desarrollen elementos como sentirse superiores o sentirse inferiores con respecto al promedio, con respecto al mejor. Y pueden sentirse frustrados. Entonces aprenden tolerancia a la frustración a través de este modelo educativo. Entonces, siempre en la vida se aprende y llegamos a viejos aprendiendo y la resiliencia nunca se acaba de aprender y cada vez aparecerán más cosas que nos enseñarán a ser resilientes cuando perdemos los seres queridos, cuando nos enfrentamos a la pérdida económica, a la pérdida de reputación, cuando enfrentamos una dificultad simplemente en la calle con una persona que se atraviesa y no sabe manejar el impulso de enfrentarnos y terminamos en consecuencias de pronto fatales. Entonces, cosas así, aspectos deben desarrollarse desde la escuela y nuestros líderes, los padres delegados, los padres asignados durante el mayor periodo del día y en las escuelas, pues son los maestros. Los maestros, si me están escuchando, deben formarse en resiliencia. Y para ser resilientes y poder enseñarlo, hay que aprenderlo, hay que buscar como ese aporte. Si lo pueden pedir dentro de sus colegios, es chévere, porque lo pueden pedir dentro de su plan educativo, porque ellos tienen tiempos para educarse, desarrollar elementos de resiliencia para poderlos a sus chicos. Aquí tengo una resiliente, las personas que leen, como lo dice por ahí un autor, leer es resistir. Entonces, yo sé que tenemos aquí una lectora resistente, resiliente y de todo, y además muy linda, porque la vemos súper bonita ya con sus transmisiones de redes sociales en Bogotá, en la Feria del Libro, ¿no? Que estabas. Sofi, ¿qué opinas de este tema?
para ti, un beso gigante, qué rico saludarte en este martes. El autor que dice Leer es Resistir es Mario Mendoza, de hecho es un título muy bacano que más adelante les estaremos recomendando en Punto y Coma. Y a propósito del tema, me parece fundamental poderlo hablar desde la infancia, porque es algo que nos falta mucho a veces en el periodo de la adultez. Y en ese sentido, yo quería preguntarte a mí, Martín, si es adecuado que los padres o las familias en su interior, en su núcleo familiar, compartan con los hijos esas experiencias de pronto difíciles que ellos en algún momento han vivido. ¿Es correcto explicarle a los niños desde tempranas edades esas dificultades de pronto que han tenido los papás en diferentes aspectos de su vida? Porque pues muchas veces nos han dicho que lo que forma un niño es el ejemplo. Sí, así es. Puede ser, la respuesta puede ser sí y la respuesta puede ser no. Como siempre, aquí nada es absoluto, pero depende de la edad de los chicos. Entonces yo no puedo someter a los niños, por ejemplo, en edades muy tempranas, a vivir dificultades o lo que significan las dificultades económicas, la falta de comida o las deudas o el miedo por, no sé, alguna situación de alto riesgo. Hay cosas que hay que disfrazarle a los chicos en cierta edad y no están preparados para ellos. Hay factores de la resiliencia como por ejemplo enfrentarse, tomar decisiones y elecciones que hay que privar a los chicos de cierta edad de esto y hay que irlos introduciendo poco a poco, por ejemplo, en las decisiones. Ellos no se les puede dar la autoridad a los 3 años de tomar decisiones, pero a los 8, 7, 8 años ya puedo empezarles a ingresar esa asignatura dentro de la formación, dentro de la familia. Entonces hay una edad para cada cosa, hay una temática para cada cosa. A los niños se les debe quitar la idea, hablando del tema de resistencia, de que ser resiliente no es ser resistente, sino que ser resiliente es cuando la diferencia entre un resistente y un resiliente es que el resistente podría decirse que se ha resignado y resiste, aguanta, pero el resiliente no es solo el que logra aguantar y resistir, sino es aquel que hace de esa dificultad una gran oportunidad y después de salir de la dificultad sale mejor, con mejores valores, más estructurado, con una raíz mucho más fuerte que puede pasar cualquier terremoto por esa persona y ya no le va a tumbar, que logra manejar la emoción y no caer en depresiones, en ansiedades, sino que logra por el contrario, al ver la oportunidad de esas dificultades de la vida, también ver la oportunidad de crecer y de asumir la vida como retos. A los chicos hay que tener cuidado en qué momento se les enseña qué. Cuidado, muchísimo cuidado con enseñarles a defenderse de forma agresiva. Cuando yo les enseño que resistir de forma agresiva, enfrentarse a los demás y devolverles lo que nos han dado, les estoy creando un contrato para ellos con su propia vida en donde van a sufrir, porque van a darse cuenta que no se trata simplemente de reaccionar, sino de controlar el impulso y que no es libre el niño que reacciona y se defiende, sino que es libre aquel que logra pasar por encima de eso, que logra manejarlo de una forma inteligente, con apoyo, que logra comunicarlo, que no se come esas cosas y se traga las dificultades, pero que además de eso que logra no dejarse afectar y seguir adelante más allá de las personas negativas o no que hay alrededor de las vidas. Ese es un aprendizaje durísimo para ellos. Todavía esta asignatura de formar hijos está en construcción. Es como dicen ustedes en su ronda de noticias. Es una asignatura en proceso. Entonces, falta mucho todavía, pero ahí vamos adelante. La resiliencia es uno de los factores. Tatán resiliente. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a esto, Tatán? Yo he sido demasiado resiliente, Martín, te lo tengo que decir. Y es una palabra que se ha venido empoderando mucho, pero que de otra manera no se ha implementado de la mejor manera. Yo sé que tú acabas de mencionar algo que cada etapa es importante en cada niño. Pero yo sí creo, no sé, desde mi poca experiencia, ¿cierto? Voy a dar mi punto de vista acá, es que la resiliencia se debe implementar desde que son niños. Porque si usted se pone a ver ahorita papás que tienen a su hijo, por solamente darle la tranquilidad al muchachito de que esté tranquilo, le pasan su celular para que lo tenga todo fácil. ¿Sí me hago entender? La dinámica para que el niño busque las maneras fáciles de, bueno, quiero esto, pues hago esto. Yo siento que ser resiliente también enfrentarse a la vida y poder buscar las maneras para poder salir adelante, Martín, que cuando un niño, un ejemplo, un niño que lo ha tenido todo en la vida, por X o Y motivo su papá entró en una crisis financiera,
pues que cuando él esté sin nada, pues tenga la manera de poder salir adelante y que de pronto eso no lo vaya a afectar. Desde el punto de experiencia, Martín, o sea, realmente es recomendable que los papás sean tan relajados y que quieran darle a los niños así como vida tan fácil para que ellos estén bien, o realmente uno es bueno enfrentarlos a cositas así difíciles de la vida para que vayan entendiendo cómo es el ritmo de la vida cotidiana como tal. Claro que sí, sí, Tatán, gracias por ese punto. Y es que no le podemos generar a los niños la idea de que son incapaces. Cuando un papá se dedica a solucionarle todo al hijo, a entregarle todo, a facilitarle todo, la idea que le crea a su hijo es que usted no es capaz, usted depende de mí, usted siempre va a depender de alguien, solito no puede, me necesita. Y creamos personas incapaces de resistir y de enfrentar la vida de una forma, aún en las cosas más sencillas, como por ejemplo podría ser el conseguir alimento, el conseguir trabajo o cosas así. Hoy vemos en esta generación nueva que muchos padres que no han solucionado heridas de la infancia, como por ejemplo el abandono o que han sufrido pobrezas importantes, se han querido reivindicar con la vida, pero de una forma inadecuada, y es: a mi hijo no le va a faltar nada. Vemos padres asegurando la herencia para su hijo, asegurándole su casa, que pagan incluso las universidades y pagan una cantidad de cosas con mucho tiempo de anticipación. Y yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente que si le creamos al hijo la idea de que todo lo va a recibir, que solo siéntese a esperar que yo le entrego todo, no solo lo estoy maximizando y haciéndolo creer superior, sino que le estoy diciendo: usted es incapaz, me necesita a mí y yo te lo voy a solucionar todo. Como lo dice Tatán, los chicos deben enfrentarse a cierto grado de frustración. Las cosas las tienen que lograr, las tienen que alcanzar. No podemos dejarle a la comodidad, por ejemplo, de un celular: vaya, deje de llorar y tome su celular, en lugar de haber aguantado un ratico de pataleta y haberle educado y haberle enseñado que debe darle prioridad a ciertas cosas, prioridad a la comida con la familia, prioridad a la tarea, y que en la edad pequeña el niño no se autorregula porque no tiene esa capacidad y no elige bien y no decide bien. Entonces hay que seguirlo formando para ya luego ahí sí empezarlo a soltar de una forma lenta, progresiva, pero también de una forma madura, viendo en qué momentos el chico ya está listo para enfrentar una u otra situación o para autorregularse en cosas como por ejemplo el uso de los móviles. Es mucho lo que se puede decir con respecto a esto, es mucho lo que podemos hablar con respecto a la resiliencia. No le generen a los chicos la idea de que ellos, o sea, ellos son incapaces, dejen de darles todo. Yo critico muchísimo cuando veo alrededor mío, por ejemplo, familiares míos, que veo que a sus hijos los están formando, entregándoles absolutamente todo. Es que no los oye uno ni llorar. El llanto es necesario en los niños, el llanto, la rabia, que vivan todas las emociones y que sepan cómo superarlas, pero es que ya no, ni siquiera se vuelven totalmente planos. Igual pasa con todo, ¿no? En todos los círculos, en todos los sistemas, en la familia, luego en la escuela, le entregan todo, luego pasa a nivel social, en el trabajo, pasa a nivel ya institucional, en lo que tiene que ver con nuestra sociedad y los cambios sociales. Entonces, no, todos tienen que tener cierto grado de dificultad para que ese grado de dificultad se convierta en reto y aprendan con la experiencia, así la embarremos, pero es que así es como se aprende, a poder tener buenas elecciones y buenas decisiones. Un resiliente aprenderá en la vida a elegir y a decidir de forma muy adecuada. Entonces, este ha sido el tema del día. Espero que todos hayan recibido los elementos que les intentamos dar hoy con el apoyo de mis asistentes, mis compañeros, mis colegas de psicología y los temas que ellos han tocado, y que les hayan llegado y hayan impreso en sus corazones y en sus mentes y en sus comportamientos algún camino y alguna luz en lo que tiene que ver con formar chicos resilientes. Este ha sido el tema del día. El mañana miércoles, porque esta vez nos tocó 2 días seguidos, mañana miércoles tenemos un caso de una televidente y tiene que ver con, es súper interesante la pregunta: ¿será que puede existir la amistad después del amor? Vamos a hablar de ese tema que es bien complicado. Escríbanos desde ya al WhatsApp para que mañana podamos interactuar con ustedes durante la sesión. Y esto ha sido por hoy, Gente de Mente.